Acá estamos en una previa más, una vez más con Fede porque toca Tottenham Aston Villa. En este caso lo voy a introducir como Fede de nuestra Premier, Sí, que señor. nos va a tocar el lunes enfrentarnos, post partido. Primer enfrentamiento intra-NP. Sí, muy contento. Yo sé que cada vez que hay enfrentamiento entre Tottenham y Aston Villa, me invitan al canal del Londres Blanco. Me gusta mucho venir a charlar. Fue donde empezamos a conversar sobre fútbol y quizás uno de los orígenes de nuestra Premier, que como bien decís, el lunes va a recibir un post partido muy caliente. Realmente no sé si quiero o no quiero llegar al lunes, pero sin duda es que va a estar bueno para la gente. Bueno, todo lo va a dictar el partido de este domingo, ¿no? Justamente si vamos con ganas el lunes o no al estudio. En todo caso, si todo sale bien, este video es una colaboración entre Londres Blanco y nuestra Premier. Así que los que vengan del lado de Fede o de nuestra Premier, suscríbanse a Londres Blanco. Y los que vengan de parte de Londres Blanco, suscríbanse también a nuestra Premier. Tienen que tocar ahí el botoncito que les aparece abajo de este video como para estar al tanto, lógicamente, de las dos cosas, de la previa que vamos a estar haciendo hoy en Londres Blanco y el post partido que se viene en el programa del lunes en nuestra Premier. En todo Sí. caso, Fede, un partido digno de colaboración, porque es Tottenham y Aston Villa. Y para volver de la fecha FIFA, realmente un partido que no se lleva todas las luces de la jornada, porque por ejemplo hay un Manchester United-Liverpool, pero que es un lindo encuentro para volver a ver fútbol inglés. Creo que es un buen domingo de fútbol inglés porque arranca la jornada con Tottenham Villa y después cierran Anfield con el gran clásico del fútbol británico. La realidad es que estábamos muy expectantes ya del regreso del fútbol de clubes. O sea, valoramos mucho a las selecciones, se agradece, pero un poquito y ya está. Uno quiere ver a los grandes clubes de la Premier League y creo que va a ser un enfrentamiento muy copado, sobre todo por la dinámica que vienen teniendo estos dos clubes en el último tiempo. Ya son 2, 3 temporadas de competir por lo mismo, de saber que viene el calendario Tottenham para Aston Villa y viceversa, y es un rival directo, y es un punto o 3 puntos que valen mucho, y que en definitiva a la larga creo yo que pesan todavía más. De hecho, el propio Unai Emery lo hizo saber en la última conferencia de prensa, el día de jueves, ayer, donde, bueno, recalcó nuevamente la importancia que tuvo la clasificación de Tottenham a Champions y cómo le impactó negativamente a Aston Villa, obviamente rival directo. Sí, lógicamente acá en la tabla no lo vemos todavía al Aston Villa porque Fede tenemos que hablar de un mal comienzo de temporada. Tottenham está tercero, lo decimos acá, lo decimos también en nuestra Premier. Es un equipo que quizás viene sobreperformando en relación al rendimiento de los puntos que ha sacado, pero ha tenido un mejor comienzo de temporada que el elenco de Emery, que lo vemos ahí 13º con 9 puntos, de los cuales la mayoría los cosechó en estas últimas 4 jornadas, con esos 2 empates y las 2 últimas victorias antes de irse a la fecha FIFA. Nos habíamos juntado para charlar antes de que comience la temporada y ya el mercado de pases no daba los mejores indicios por parte de Aston Villa y el comienzo fue tétrico, sobre todo antes de ese primer parate por fecha FIFA sin convertir goles. Y bueno, después el regreso también fue complicado porque llegó con el primer gol, pero la eliminación también ante Brentford por Copa de la Liga. Un comienzo que se empezó a rectificar más sobre estas últimas jornadas. Sí, uno siempre hace el balance en función de los estados de ánimo. Y si agarramos esos 2 empates consecutivos, vistos desde el día de hoy, te queda una racha invicta bastante interesante de 7 encuentros. Lógicamente que creo que tampoco está bueno, viste, sobreanalizar ese aspecto, pero sí creo que es donde se marca el cambio de dinámica del Vila. Desde aquella semana con el gol de Harvey Elliott y un mal partido en Londres contra Brentford. Luego llegó, es verdad, la primera victoria, el primer gol en Premier League contra Fulham, y a partir de ahí una mejora notable en todo sentido de Aston Villa, que tuvo un nuevo mediocampo por la baja de Tielemans, que fue el mejor jugador inevitablemente de la temporada pasada, y con caras nuevas como Bogarde, con un grandísimo rendimiento de Boubacar Camará, que le están dando confianza a John McGinn, que inevitablemente también se transformó en el mejor jugador, a mi gusto, de lo que va de temporada del Vila, con varios goles, con buenas participaciones llegando al área y sobre todo una constancia que ya es una garantía en su ciclo como jugador del club, porque lo hizo durante muchísimo tiempo y también en varias posiciones. Esta temporada es nuevamente el corazón del equipo y también lo mostró, insisto, en esta variedad de roles, porque lo hemos visto de segundo volante, lo hemos visto de media punta y lo hemos visto siempre jugando muchos minutos. Creo que va a ser clave en lo que viene y también en esto de adaptarse con
la sobrecarga de mediocampista, porque volvió Amadou Onana de lesión, Boubacar Kamara, como dije, está en un gran momento, Lamar Bogarde ya se consolidó y a la espera nuevamente del regreso de Yuri Tielemans. Sí, hoy en un artículo que publicaba Tottenham en su página oficial, justamente uno de los One to Watch, el primero mencionado era McGinn y después Lamar Bogarde, que está conformando ese doble pivot con Camará y sorprende quizás desde este lado, ¿no? No estando en el día a día de Aston Villa por sobre Amadou Onana. Exactamente. También hay que contemplar que Onana viene de cierta frecuencia de lesiones que es complicada de tolerar y también de cómo manejar a la vuelta. Entonces creo yo que Emery va a tener cierta cautela con ese aspecto. Es verdad que viene de jugar en Bélgica, en la selección, fue titular, es algo bastante raro y contradictorio respecto al manejo de minutos en Aston Villa, pero yo creo sinceramente que va a repetirse ese mediocampo con ellos tres, probablemente con Rogers y un extremo, ya sea Malen o Esan. Quizás jueguen los dos, ahora seguramente charlemos sobre Watkins, Sí. pero en definitiva me quedo con Bogarde. Lo vi muy bien presionando en campo rival, creo que ese es el gran punto a destacar, porque Aston Villa en el partido con Fulham y sobre todo con Barley se mostró muy sólido en ese aspecto, en sentirse cómodo sin tener la pelota y presionando en función también de lo cerca que estuvo de sus rivales Lamar Bogart, también Boubacar Kamara, y de lo bien que recuperaron en campo rival. Lógicamente eso creo que te mete en una dinámica positiva para después también ir ganando confianza con pelota. Entonces, sin dudas es uno de los ejes de esta mejora del Vila y va a estar interesante poner el ojo sobre él para ver dónde termina la temporada, porque va a volver a ser titular y va a volver Tielemans. Yo le tengo bastante confianza al jugador joven. Claro, pero quedándonos en este mediocampo, claramente uno de los jugadores y uno de los puntos más importantes dentro del plantel de Aston Villa viene siendo Boubacar Kamara. Y Sí. justamente ese doble pivot con Lamar Bogarde, con qué jugadores de Premier lo compararías? ¿O dentro de Tottenham ves alguno similar? Porque creo que Lamar Bogarde termina siendo como más ese ganador de duelos y quizás un pasador más tranquilo, más seguro. Sí. ¿Cómo se conforma ese doble pivot y qué rol, qué funciones tiene cada uno? Yo creo que son muy complementarios. Bogard es el típico facilitador, un jugador de recuperar y hacer el pase seguro, como para que otro mediocampista con mayor profundidad sea el encargado de generar juego. Y Camará, la verdad que ha potenciado su fútbol a niveles que sorprenden muchísimo, porque llegó a Aston Villa con el mote de sí, recuperador, mediocentro típico francés, con Ujú. buena cobertura de espacio, buen ritmo, pero realmente con pelota está dando mucho protagonismo en el Villa. Viene de tener 2 asistencias, si no me equivoco. Bueno, la más destacada contra el Barley en Villa Park. Un muy buen pase vertical para Donny Malen, perdón. Y eso le va a dar al Villa también más herramientas, que lógicamente se destacan todavía más cuando no está Tielemans, que es el Sí. factor diferencial en ese aspecto, en ese punto de ganar metros con la pelota en pases verticales. Pero Camará, creo yo que en esta dupla con Bogarde se posiciona como el más ofensivo. Un rol quizás más parecido al de Pape Sarr en el Claro, Tottenham. sí. No creo que sean jugadores tan parecidos, pero sí en este rol que tienen. Quizás cuando Sarr juega al lado de Bentancur, sobre todo más cuando juega al lado de Palinia, porque son los encargados de ese segundo pase en la altura de mitad de cancha y no tanto el nivel de media punta, porque ambos juegan con un jugador por delante o dos jugadores por delante, ya sea Kuz en Tottenham, ya sea Rogers en el Vila, y se conectan como nexo en esas líneas. Sí, convengamos que para pesar ha pisado la media punta, ¿no? Pero no lógicamente con el Sí. rol o la función que, por ejemplo, cumpliría Xavi Simons y que me parece que lo hace mejor ahí que más tiro a la izquierda. Pero primero vamos con el 11 de Aston Villa, así ya terminamos este primer bloque centrado en el visitante del partido de este domingo, que recordamos se va a estar jugando a las 10 de la mañana de Argentina, si no me equivoco a las 14 horas en el norte de Londres. El equipo acá que por lo menos presupone Villa News es lógicamente con Dibu Martínez en el arco, Mati Cash en el lateral derecho de la defensa, Konsa y Pau Torres. Veremos qué pasa con Mings, que está en duda para este partido. Es el que más ha jugado de los centrales por izquierda. Luca Digne por izquierda, nos decías quizás Madsen también en ese lateral, Camavaro Bogarde, de quienes hablamos. Y lógicamente está la duda de Oli Watkins, que va a ser quizás la que hasta último momento nos tenga hasta esa hora y cuarto antes de partido esperando a ver qué decide Unai Emery o qué puede elegir Unai Emery dentro de sus convocados.
En caso de que sea Malen y Guessant, sería en punta el de Países Bajos, el francés tirado a la derecha, como muestro acá, o McGinn tirado por ese sector y Guessant por el otro extremo. Y es difícil de prever porque Guesan no ha dado pie todavía en el Vila. Y lo hemos visto más que nada por derecha, aunque recuerdo un buen ingreso en la cancha de Brentford, pero por liga, no por Copa de la Liga, en el costado izquierdo. Yo creo, y voy a ser optimista, que Watkins va a jugar. Emery Claro. se mostró bastante tibio en la conferencia de prensa pre-partido, no se la quiso jugar ni por Watkins, ni por Minks, ni por el propio Sancho, incluso, que eran las tres dudas. Supone él, lo que dijo es, bueno, todavía tienen que entrenar un día más, porque la rueda de prensa fue el jueves y le quedaba el día de hoy, el viernes, para entrenar. Pero sí, yo creo que Watkins va a ser el delantero titular, probablemente con Malen, como ese extremo, esa carta de dar amplitud, poder pisar área, poder tirar desmarques y ser un factor secundario llegando al área. Yo creo que en ese caso sería con Malen por derecha y con McGinn por izquierda, o con Malen por derecha, McGinn de media punta y Rogers por izquierda. Pero en el resto del equipo estoy casi seguro que se va a ver así, con esa duda que siempre está en el Vila, que es Digne o Madsen, que suelen tener una carga de minutos bastante similar y que no hay una línea conductiva que nos invite a definir con claridad cuál de los dos va a jugar. Sobre todo también contemplando por la seguilla de partidos que se le viene al Vila, que es una seguilla muy importante, son 2 semanas de Tottenham, Manchester City, Liverpool, viaje a Países Bajos en el medio por Europa League. Entonces, es inevitable pensar que van a rotar estos dos futbolistas. No sé quién va a jugar en Londres este fin de semana. Sí, acá tenemos el fixture de Aston Villa, que se le viene un viajecito para ahí por Europa League contra los Go Ahead Eagles. Y después, como decías, Manchester City, Liverpool tiene ese partido ante Maccabi Tel Aviv en casa por Europa. Y también, lógicamente, ante Bournemouth Leeds. Bueno, Leeds ya es después del parón de noviembre. La última pregunta sobre más en sí el esquema de Unai Emery esta temporada. Con Daniel Malen no se transforma a veces en más una doble punta que un 4-2-3-1, más un 4-2-2-2 o un equipo más vertical y no tanto de bandas, o sigue Lo siendo... es. Lo es un equipo más vertical. Lo que tiene Malen es que da mucha sensación de Musa y Diaby en aquella temporada que tuvo en el Vila. El famoso second striker, como le dicen los ingleses, ese segunda punta que flota a una altura por detrás del 9 más predominante y también va tirando diagonales. El Vila lo que tiene es que, posicionalmente hablando, Emery es muy estricto con eso. Defienden 4-4-2, entonces en esa Claro. faceta del juego es muy claro verlo de delantero a Malen o al extremo derecho de turno, lo ha hecho Rogers, lo ha hecho McKean, pero con pelota y sobre todo en campo rival suele ser más una línea de 3 con Cash replegándose o a veces Konsa replegándose si es que está partiendo de lateral, hace mucho no lo hace, pero yo lo veo más de esa forma. Con pelota es un 3-4-2-1 con esos dos jugadores en el pocket y sin ella un 4-4-2 con Malen, como bien decís, a la altura del delantero. Bueno, y un Malen que para cerrar viene quizás en su mejor momento en bastante tiempo. Exactamente. Era un jugador que personalmente yo venía pidiendo bastante por lo que se pagó y por la necesidad de ese tipo de perfiles. Se necesitaba un agente del caos que te empiece a agitar un poco y que tenga peligrosidad. Yo siento que a Guessant le falta eso. Le falta ese picante, esa sensación de que te va a pasar a su marcador y que va a generar peligro. Tiene que dar ese punch final que Malen ya lo demostró. Entonces yo me quedo con el neerlandés y creo que, insisto, va a ser difícil sacarlo del 11 en lo que viene de temporada para el Vila. Hoy estuvo hablando Thomas Frank sobre el equipo de Unai Emery y le preguntaban sobre si le había sorprendido o no este comienzo un poco más flojo de pretemporada, por lo menos de temporada, por lo menos en cuanto a los puntos que consiguió en los primeros partidos. Y él dijo que, siendo positivo en su comentario, que no ha visto muchos cambios en la performance y la estructura del equipo de Unai Emery comparado a las anteriores temporadas, y que justamente lo destaca como un equipo muy bueno en build-up y en la fase 2, que para él es controlar el partido con la pelota. Vamos a ver, Fede, quién se lleva esa parte del encuentro, porque han sido partidos bastante raros los de Tottenham y Aston Villa últimamente, sobre todo desde la llegada de Unai Emery. Me acuerdo partidos con goleadas para Tottenham, pero a la vez otros partidos que le ha costado bastante, incluso en el Tottenham Hotspur Stadium ha perdido creo que 1 o 2 encuentros Dos veces. ante este entrenador, claro, 2 veces,
Y lógicamente no esperamos un partido ni mucho menos sencillo, y eso es lo mismo que dijo Thomas Frank. ¿Qué has visto de este Tottenham y qué te esperás este domingo? Mirá, el Tottenham quizás es el equipo que más vi fuera de Aston Villa, que lo hemos charlado bastantes veces en nuestra Premier, y creo que es el gran punto del cual me agarro para pensar en un buen resultado para el Villa. Y es el tema del mediocampo y el cambio de Sí, ritmo. Es un equipo muy dependiente de ese caos en el guión de partido, del ida y vuelta, de las conducciones al espacio, y que el Villa, con la tranquilidad que puede tener con pelotas, si los mediocampistas están bien, si Roger se impone en los duelos, si está con esa claridad en el tercio final, el Vila puede estar muy bien parado, sobre todo por ese punto de control que yo menciono. Después, bueno, lógicamente tiene una gran mejora el Tottenham respecto a lo que fue el año pasado en la calidad en el último tercio, porque Kudus tiene un talento innegable, Xavi Simons me parece que más pronto que tarde se va a transformar en el mejor jugador del plantel, y evidentemente es un equipo que tiene ese talento. A mí me encanta Verbal, por ejemplo, no sé si va a jugar. veremos. Entonces, no soy tan optimista, pero sí creo que en el día correcto, si es que salen todos despiertos, si es que Rogers continúa en esta línea ascendente, puede coronarse como un buen guión para Aston Villa, sobre todo desde la mitad de cancha. Dicho esto, con la mala temporada que viene teniendo Watkins en rendimiento, creo que el punto a favor de Tottenham es ese emparejamiento de Van de Ven Romero contra Oli Watkins, que sí, viene a hacer un gol en el parón internacional, ya se sacó la mala racha contra Fulham, pero no termina de carburar, y en ese aspecto creo que se van a imponer la saga de Tottenham. Sí, en cuanto a delanteros, Tottenham tiene noticias de la parte médica, porque, por ejemplo, Kolo Muani se quedó en esta fecha FIFA entrenándose en Hotspur Way y estuvo sumando minutos también en amistosos a puertas cerradas. Thomas Frank dijo que ya debería estar disponible para este partido después de entrenarse con normalidad estas últimas 2 semanas. Dominic Solanke fue operado también hace alrededor de 15 días y las cosas fueron bien, pero lógicamente todavía falta para su regreso. Y Bizuma sufrió una lesión ligamentaria en el talón con su selección de Mali. Y comentó también Thomas Frank sobre la importancia de que el Tottenham Hotspur Stadium se convierta en una fortaleza, ¿no? Habló de un trabajo conjunto entre los hinchas y los jugadores, que es algo que tiene que suceder porque Tottenham no viene de sacar los mejores resultados, sobre todo la temporada pasada, ¿no? En el Tottenham Hotspur Stadium por Premier League. Y es un estadio que, dijo Thomas Frank, se va a convertir en el mejor lugar del mundo si Tottenham puede hacer de él una fortaleza. Hablabas antes del mediocampo de Tottenham, vamos con el 11, después de haber repasado los lesionados. Lógicamente, Vicario en el arco, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogi, la línea de 4, a pesar del grandísimo momento de Jet Spence. Uno imagina que los laterales van a ser los que siempre fueron titulares en este equipo, Porro y Udogi, y sobre todo Udogi por la banda de Mati Cash. Ahí, Fede, no sé si te surge una preocupación. Es el jugador que menos me gusta del plantel por amplia diferencia, y es una baja considerable en el rendimiento promedio. Si uno evalúa al plantel de Aston Villa como un todo, Calle es un punto débil, y lo notan todos los entrenadores rivales, que le ponen un extremo encarador siempre mano a mano, y no creo que Udogi sea ese tipo de futbolista, pero sí es verdad que con la profundidad que tiene el italiano hay una amenaza, y me parece que el famoso 2-1 en banda derecha de Aston Villa, izquierda de Tottenham, va a ser un problema, y sin duda va a ser una gran herramienta, por ejemplo, si consideran a Xavi Simons como punta izquierdo este Es fin de semana. que Tottenham, creo que lo mejor que tuvo estos últimos puñados de partidos es cuando Xavi Simons fue el 10 del equipo, pero estuvo Dobert moviéndose por ahí por esa banda izquierda y es el extremo de uno contra uno de Tottenham desequilibrante. Y en ese triángulo, que en algún momento fue Udogi con Maddison y Son, ahora se convierte más en Udogi con Simons y Odobert. La verdad que me parece ofensivamente una de las mejores armas de Tottenham. Podemos hablar de los centros de Pedro Porro, de Xavi Simons, creo que en otro tipo de partido, moviéndose entre líneas o, no sé, los pases filtrados de Cuti Romero, pero me parece que ese triángulo por izquierda puede ser de lo más determinante de Tottenham. Y ya me estoy spoileando el equipo, pero para mí de ahí la decisión no solo de contar con Udogi por izquierda, sino de contar con Odover como extremo izquierdo y Xavi Simons como número 10. El mediocampo, veremos cómo lo forma. Me parece que es la mayor incógnita, porque Paliña no puede salir del equipo y Thomas Frank no lo va a sacar del equipo. El tema es si haces el típico Bentancur Paliña, que sabemos que es repetitivo, pero a la vez es
creo yo, para el entrenador lo que más seguridad le da. Son los dos jugadores más experimentados, son los dos más líderes quizás en ese mediocampo, pero muchos proponen, y a mí no me gustaría la idea de que sea Paliña con Verbal en ese doble pivot, digamos, o en esa altura de base y un jugador ahí acompañando como Lucas Verbal con sus conducciones, con un poco más de atrevimiento, ¿no? Cuando tiene la pelota, que un Bentancur que quizás sí para recuperar pelotas, para lateralizar, para organizar un poco el equipo puede servir, pero ya cuando tenés a Paliña al lado, esa labor generalmente está hecha. Y no sé cómo lo ves a este mediocampo, Fede, primero en esa labor, ¿no? En cuanto a la creación, pero también en cuanto a quizás contraataques que tenga que sufrir, transiciones que tenga que cubrir y cortar. Ahí confiamos en Joao, Paliña, pero lógicamente el Vila también tiene lo suyo ahí. Es que creo que es un mediocampo que le da un poquito más de leña al fuego este de Tottenham, de la dinámica de una y otra vez ataque, 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 ya sea del rival o propio, y no darle una pausa al juego. Me parece que Bentancur es el pivote más calmo con la pelota que tiene Tottenham, y si yo fuera entrenador de Tottenham, para este partido imaginaría algo más entre Bentancur, Sar y guardarme la carta de Verbal para el segundo tiempo, pero entiendo que, como bien decís, Paliña es una cuestión que no va a cambiar, o sea, es un futbolista titular en este Tottenham. En definitiva, me parece que Verbal es emparejable quizás con la función que tiene McKean en Aston Villa por esta ganancia de metros. Ajá. McKean mucho más lógico con las tomas de decisiones, con el entendimiento del ritmo y también físicamente más predominante. Creo que puede ser un emparejamiento interesante de ver, sobre todo cuando se pongan uno contra uno. Bueno, hablando de físicamente dominante, me faltó hablar de Mohamed Kudus, que lógicamente va a estar ahí por esa banda derecha. Y después algunos se plantean la duda en punta de si Richarlison o Solanke. Si Richarlison o Matistel, que fue titular en el último partido ante Leeds previo a la fecha FIFA, convirtió su primer gol en Premier esta temporada. Y lógicamente es un delantero que para cierto tipo de partidos, si le vas a dar buen servicio, es un tipo que se las arregla para siempre terminar la jugada, para rematar, que tiene ese hambre, digamos, y que con espacios abiertos también puede, como el otro día ante Leeds, conducir un poquito, intentar sacarse un hombre y rematar, que es lo que siempre tiene entre ceja y ceja el arco. Pero si vas a tirar centros, si buscas un rematador ahí quizás más eficiente, va a ser Richarlison tu delantero, que posiblemente no juegue los 90 minutos, pero va a seguir estando ahí Matistel para rotar, sustituirlo, o en todo caso Colomwani, si es que está realmente como para poder ingresar y hacer un impacto en el partido. Habiendo repasado todo esto, Fede, ¿qué esperamos del partido del domingo? ¿Va a salir Tottenham con todo y el Aston Villa un poco más a esperar, yendo al Tottenham Hotspur Stadium, o qué tipo de partido te esperas? Voy a mantenerme con lo que dije y voy a ser medianamente optimista. Creo que el Vila va a estar cómodo con el guión y se va a poder adueñar de la pelota, pero también me atajo un poco por el registro previo que tienen estos dos equipos cada vez que se enfrentaron, con muchos goles, con bastante momentum cambiados a lo largo de la trayectoria, y dejo el lugar a que pueda llegar a pasar, ya sea para el Vila o para el propio Tottenham. Creo que es un partido que se puede desconfigurar muy rápido si pasa un evento inesperado, no sé, 10, 15 minutos de partido, ya sea un gol, una expulsión, una jugada así que te cambia la cabeza, y son dos equipos muy propensos a eso, a cambiar el chip en función de una eventualidad que no se espera. Sí, 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 es verdad que realmente puede ser un partido que se dé quizás si las cosas no cambian, si no aparece un gol rápido, quizás medio aburrido, pero Sí, uno entiende que si el partido se rompe, de ahí no hay salida, que va a ser una vorágine donde justamente los dos equipos medio que están armados para ese tipo de partido también. sí, sí. Pueden llegar a chocar mucho esas ideas que tienen, porque sí, Thomas Frank creo que es bastante parecido, no en la toma de decisiones en sí y en la elección de esquemas, pero sí en el plano más general, con la imaginación de Unai Emery. De hecho, me cuadraba mucho a mí, antes de la llegada del propio Unai, la llegada de Thomas Frank, que obviamente no se dio a Aston Villa, y puede estar quizás repetitivo ese aspecto, porque sí, son dos técnicos parecidos, pero obviamente es la Premier League y lo más probable es que pase una Claro. eventualidad y termine con un gol rápido y después se vaya todo para otro lado. Acá tenemos los últimos partidos que han jugado estos dos equipos. Creo que la primera victoria de Emery en el Tottenham Hotspur Stadium es ese 2-1, ¿no? Si no me equivoco. Después No, tenemos... No, el 2-0, perdón, perdón. la del 1 de enero es con Emery. Claro.
El 1 de enero de 2023, 2-0 había sido ese partido. Después tuvo la victoria por 2-1 en noviembre de 2023. Y el último partido en el Tottenham Hotspur Stadium entre Tottenham y Aston Villa fue ese 4-1, donde creo que, no sé si o había empezado ganando el Aston Villa o había empezado ganando Tottenham y rápido se lo empató el Villa, pero que terminó abultado, al igual que, por ejemplo, el 4-0 de también ese 2024, que se había ido 0-0 en entretiempo. Así que realmente Sí, son partidos medio locos. lo charlábamos en la previa, en nuestra Premier, del 4-0 tengo muchos recuerdos, pero del 4-1 no sé por qué, no me acuerdo realmente nada. O sea, no sabría decirte ni quién hizo el gol del Vila, imagínate. Pero sí, de los otros dos tengo alguna memoria. Sí, yo recordaba, creo que es el gol de Madison sobre el final de ese partido de un muy buen tiro libre, pero tampoco tenía mucho más recuerdo. No sé si es un partido que entra Richarlison, asiste un gol y se lesiona y vuelve a salir, algo así medio raro. Esperemos que no pase eso, porque Tottenham en los próximos partidos que se le viene, la verdad que va a necesitar tener a todos listos, a todos sanos, dentro de los que están sanos a día de hoy, ¿no? Lógicamente tenemos Mónaco, el siguiente partido por Champions League, este miércoles. Everton de visitante por Premier. Y Newcastle también de visitante en St. James's Park por Copa de la Liga. Después se viene, mirá lo que es noviembre de local, ¿no? Primero por Premier Chelsea, después por Champions Copenhague y después por Premier de vuelta de local Manchester United. Eso es hasta la fecha FIFA y se reanuda después de la fecha FIFA Arsenal y PSG de visitante. La verdad que una buena Ah, manera. te comiste el partido más importante, ¿Qué me falta? el derby. Claro, sí, sí, por eso Ya, dije. lo estoy esperando yo. Sí, sí, sí. Eh, Ese que dice domingo 23. Bueno, entonces el lunes 24 todos citados a a nuestra nuestra Premier. previa, por Sí, sí. supuesto. Porque va a ser incluso, decía, regreso de fecha FIFA. Igual Con que esta vez, pero con un partido más candente, me parece. más picante. Que ese va a haber que ganarlo sí o sí. Bueno, el de este domingo también, ¿no? Porque si no, la cargadita lógica del lunes, como cuando ibas al colegio y tu equipo había perdido. En este caso, no apostamos nada, ¿no? Vamos tranquilos No, para... no, tranquilo, tranquilo, es el primero tranquilo. Es el primero. Así que vamos así sin apuestas, sin nada. Lógicamente los esperamos a todos el lunes y el domingo acá en Londres Blanco con la transmisión del partido. Así que muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Como les habíamos dicho al principio, suscríbanse a ambos canales que les deberían aparecer los dos ahí abajo. Dejen su like y dejen su comentario también de qué esperan de este partido. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau.